Te dirás que no es una novedad, ¿no? Bueno, déjame explicarte por qué desde la perspectiva de 5 jóvenes de entre 21 y 35 años, esto es una realidad. Todos ellos ya han tenido experiencia laboral y muchos de ellos llevan más de 3 años de estudios superiores. Conocen lo que es discriminación laboral y sin embargo han decidido no cambiar su imagen a pesar de que ya han sufrido la discriminación laboral. ¿No pasan? Sí pasan. La discriminación laboral ocurre cuando no nos entregan un trabajo por aspectos diferentes a nuestras cualidades, ya sea por orientación sexual, por nuestra raza, género o por tu apariencia física. En este caso específico vamos a hablar sobre los tatuajes. El camello representa una parte muy importante de nuestra vida. Por eso también es indispensable que cuando estemos hablando de se nos tengan en cuenta nuestras capacidades y no se nos discriminen por aspectos que no representen en eso. Por eso surge la pregunta, ¿influye el aspecto físico en la contratación de los jóvenes actualmente en Colombia? Eh, sí. Sí, claro, bastantes. Sí, ya dijimos que sí. En fuentes oficiales, en entrevistas y en foros, ha quedado claro que el aspecto físico es un tabú que hoy en día todavía asusta a las empresas. Es fácil deducir que en nuestro hermoso país existe una problemática seria y directa con respecto a la discriminación laboral por aspecto físico. Sin embargo, no es fácil deducir de dónde provienen estas discriminaciones. Frente a esta problemática hemos encontrado 3 respuestas. La primera es la estética caleña. La segunda, los valores transmitidos a través de la religión. Y la tercera, la demanda en las culturas organizacionales de las empresas. Si miramos nuestra cultura es fácil darnos cuenta de que el aspecto físico y la belleza es un factor muy importante en nuestras vidas. Por ejemplo, somos uno de los países donde más cirugía estética se practica. Esto nos hace pensar que, como ciudadanos, generamos un componente que hay que cumplir de estándar de belleza. Esto, sin embargo, se está arrastrando al ámbito laboral y es lo que genera que justamente exista esta discriminación laboral. Esto también es lo que los entrevistados dicen. Según ellos, una persona que no tiene tatuajes representa a alguien serio y que no tiene problemas en la vida. Sin embargo, cuando una persona tiene tatuajes, lo consideran como un vándalo o un vagabundo. La sociedad es regida por normas sociales generadas por las clases dominantes. Además, estas normas se adoptan dentro de la sociedad por instituciones legales como el Estado, como la Iglesia, entre otras. La tradición religiosa dicta, según el Evangelio, que nuestro cuerpo es un templo y que cualquier alteración es un pecado. Colombia, en su religión, simplemente es un país que reproduce esta misma lógica. Esto se expande a todas las esferas de la sociedad y el trabajo no es la excepción. Según nuestros entrevistados, las personas que más sufren de discriminación laboral son aquellas que están trabajando con servicio al cliente. Bueno, son estas personas las que están en contacto con la otra persona. Deben tener una buena presentación personal. Los empresarios enfocan así su cultura organizacional y contratan en función a esta demanda. Buscan personas que estén limpias en su cuerpo y que no tengan defectos para que pertenezcan de forma digna a su organización. Ya sabemos la causa. Ahora bien, ¿cómo se vive en la práctica? ¿Cómo viven estas personas las entrevistas de trabajo? Por parte de los entrevistados, el 80% declaró haberse sentido intimidado a la hora de la entrevista laboral. Según ellos, se sintieron en desventaja por sus tatuajes frente a otras personas a la hora de presentar su entrevista. Aunque sea escaso, también la discriminación ocurre de manera verbal. Preguntas relacionadas con la salud mental del candidato solamente son lanzadas a este tipo de comunidad. Uno de los entrevistados nos cuenta que después de haber pasado una prueba laboral para un puesto de vendedor, le preguntó a otro de sus compañeros sobre el compuesto de su entrevista y nos confesó que justamente las preguntas que le habían realizado habían sido distintas. Todo esto se repercuta en la forma en cómo viven y perciben culturalmente. Muchos de ellos no están de acuerdo con que todavía se sigan estigmatizando los tatuajes y la apariencia física. Sin embargo, están conscientes de que deben adaptarse a una norma social, lo que los pone en otro contexto a la hora de prepararse para una entrevista, según una de nuestras entrevistadas. Todo esto porque esta sociedad aceptó unos dogmas desde hace 500 años y los sigue reproduciendo hoy. Es su cultura del esteticismo.
uno podría considerar que ellos saben que existen rutas para denunciar este tipo de discriminaciones, que hacen uso de ellas para acabar con lo que es la discriminación laboral. Pues no,